Estamos Ageo capítulo 2 versos 6 y 9, hermanos. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y yo haré temblar la tierra, el mar y la tierra seca. Dice: haré temblar todas las naciones. Oiga, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, ¿quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, oiga, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová. ¿Cuántos creen esta palabra? De los ejércitos. Sí, mis hermanos. Padre, gracias por tu presencia, la oportunidad que me da, Señor, de estar aquí en este lugar. Señor, tu palabra que hoy va a ser dada, entregada a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, te pedimos que tú bendigas de una forma muy especial, Señor, esta palabra, Señor, que tu pueblo va a recibir, Señor. Bendice, Señor, de una manera poderosa. Habla a tu iglesia, Señor, con denuedo esta palabra, que esta palabra sea de bendición para sus vidas y que sean tocados sus corazones, Señor. Que tú, Señor, alimentes lo que tienes que alimentar el día de hoy, Señor. Yo sé que cada mensaje, cada palabra nos lleva a un escalón más adelante, Señor. Siempre nos direcciona, nos guía. Y yo sé que esta palabra, Señor, también lo va a hacer de la misma manera. Sé que te vas a mover de una forma especial y vas a hablar a tu iglesia, Señor, lo que tú quieres decir el día de hoy. Tu iglesia se va a preparar para estos sacudimientos, Señor, que ya estamos viviendo, Señor. Y tú vas a guardar la iglesia en medio de ellos, Señor, y a través de tu palabra tú lo estás confirmando el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a hablar bajo el tema sacudimientos de los últimos tiempos. Amén. Hoy en la actualidad todo está siendo sacudido en todos los ámbitos, hermanos. Usted vea las noticias, tembló acá, tembló allá, tembló más allá. Pero no solamente nos referimos a ese tipo de sacudimientos, amén. También hay sacudimientos en los gobiernos, hermanos, están siendo sacudidos los gobiernos. Hay sacudimientos también en la sociedad, mis hermanos. Hay sacudimientos en los hogares, en las familias. Todo se está sacudiendo en todas formas, ya sea en el ámbito natural, en el ámbito espiritual y en el ámbito físico, hermanos. Estamos mirando sacudimientos por todas partes. Yo creo con todo mi corazón que no podemos, hermanos, pasar esto sin darnos cuenta. Yo creo que todos sabemos que hay sacudimientos. A nivel educativo también hay sacudimientos, amén. En lo secular hay sacudimientos. En la iglesia también hay sacudimientos. Todo se está sacudiendo, hermanos, amén. Quizás usted está experimentando algún sacudimiento ahorita en estos tiempos, en su vida espiritual, algo en su vida diaria, algo se está sacudiendo, quizás en su vida familiar, en su vida matrimonial, algo se está sacudiendo. El día de hoy, amado hermano, hoy a través de estas escrituras vamos a conocer y nos vamos a dar cuenta que los sacudimientos para nosotros son buenos, amén. Vamos a descubrir que en los sacudimientos Dios está ahí con nosotros en medio de estos sacudimientos. Entonces damos gracias al Señor que nosotros tenemos la bendición de Dios. Por eso termina el versículo 9 diciendo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Oiga, cuando primero está hablando de un sacudimiento, el Señor está hablando de una promesa de bendición en la casa de Dios. Esto quiere decir que los sacudimientos que usted está viviendo, que estamos viviendo en estos tiempos, que la iglesia está enfrentando en estos tiempos, esos son sacudimientos que nos van a dejar de una forma o de otra, nos van a dejar una bendición a nuestras vidas. Recuérdese, cuando viene el mes de enero, febrero, lo que es febrero y marzo, vienen los vientos fuertes y sacuden todos los árboles, hermanos, sacude todo, amén. Hay un sacudimiento fuerte. Pero ¿qué sucede 3-4 meses después? Entonces vienen las hojas, vienen las flores y luego viene el fruto. Esos son sacudimientos, hermanos, los cuales la naturaleza aprovecha para, hermanos, tener un fruto abundante, prepararse a través de esos sacudimientos. Y yo creo también que este tipo de sacudimiento, el cual el Señor está hablando ahí en el libro de Ageo, son sacudimientos
los cuales como a los árboles nos va a ayudar a nosotros a preparar para ese fruto grande que es la gloria postrera de esta casa, que será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, aleluya. Y luego dice, dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este es el fruto, hermanos, de los sacudimientos. Si estamos aquí, hermanos, hello, dije, ese es el fruto de los sacudimientos, mis hermanos, amén. Entonces el Señor promete una bendición a través de estos sacudimientos, pero para esto hay una serie de enseñanzas, hay una serie de formas, de cosas que nosotros tenemos que seguir, hermanos, amén. Y sobre todo tenemos que estar plantados en la roca que es el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos salir beneficiados de estos sacudimientos que el Señor está hablando. Entonces el propósito de estos sacudimientos para la iglesia es bendecir la vida de la iglesia, multiplicar y fructificar la vida de la iglesia. Para allá afuera, hermanos, es juicio, amén. Mientras para nosotros es con un propósito de bendición a futuro, para allá afuera es juicio, mi amado hermano. Entonces nosotros debemos de tener gozo, porque nosotros recibimos la bendición de parte del Señor. Mire lo que dice el libro de Amos, capítulo 9, verso 9, dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Entonces está hablando de un sacudimiento, mi amado hermano, que todo lo que es de Dios, el grano que representa la iglesia, el trigo, hermanos, todo lo que es de Dios no se va a perder, amén. Dije, está hablando de un zarandeo, que todo lo que es de Dios no se va a perder, amén. Dice que no se va a perder ningún grano en la tierra. Entonces el grano va a entrar en la criba, amén, en el lugar, en la vasija, en el lugar donde es depositado, y ni un grano se va a perder a través de este zarandeo, amén. Entonces, en otras palabras, el propósito de esto que está diciendo Amos es con el propósito de separar la paja del trigo, la cizaña del trigo. Ese es el propósito, hermanos, de los sacudimientos o del zarandeo que el Señor está hablando aquí a través del profeta Amos. También de otro zarandeo, que el zarandeo que Ageo está hablando, también es el propósito de separar lo que sirve de lo que no sirve, mis amados hermanos. Estamos en el periodo del sacudimiento. Dios está seleccionando, mis hermanos. Dije, Dios está seleccionando y Dios está separando. Hay una separación de Dios, y esto nosotros lo tenemos que tener muy en claro. Nosotros tenemos que aprender a ver el mover dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos, y mirar que en la perspectiva de Dios es necesario que esto suceda, amén. Para Dios poder descubrir lo que es paja y lo que es trigo, para Dios poder separar, Dios tiene que enviar un sacudimiento. Entonces lo que es de Dios, el trigo, ese no se pierde ni un grano, cae a tierra, ese está salvo, amén. Va a ser sacudido, pero no va a ser removido, no va a ser cambiado de lugar, se va a quedar en el mismo lugar donde corresponde. Pero para eso, dame un arreglo a este micrófono, Dani, por favor. Pero para esto, hermanos, nosotros necesitamos estar firmes, amén, estar sólidos en la piedra, en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. De otra forma, esos vientos y esos sacudimientos que vienen sobre la faz de la tierra pueden arrancarnos, hermanos, y pueden separarnos de la voluntad de Dios. Entonces la recomendación para la iglesia, para que pueda prevalecer en medio de este sacudimiento, de este zarandeo, la iglesia tiene que estar sirviendo al Señor con rectitud. Dice la forma verbal que se utiliza en este pasaje para zarandeo en el original hebreo es nua, y significa temblar, tambalear y sacudir, amén. Eso es lo que significa la palabra zarandear: temblar, tambalear y sacudir. Hay cosas que hoy están temblando, amén.
Hay vidas espirituales que hoy están temblando, están siendo sacudidas, vidas morales. Hay gobiernos, hay naciones que hoy están temblando, hoy se están tambaleando, hoy se están sacudiendo. Amén. Dice que el mundo se tambaleará, el profeta dice que el mundo se tambaleará como un ebrio, amados hermanos, yendo de aquí para allá y de allá para acá. Hay un tambalear, hay un sacudimiento, hermanos, hay un temblar que se está provocando sobre la tierra, porque Dios está trabajando. Dije, Dios está trabajando y Dios está obrando. Dice, esta idea de zarandeado tiene una aplicación en la vida espiritual. Los hijos de Dios deben ser sacudidos por medio de duras pruebas para dejar de manifiesto su verdadera condición espiritual. En sí, Dios, ¿qué está sacando de ahí, hermanos? Está sacando la verdadera condición espiritual de la iglesia. Usted va a ver los brotes buenos y en los brotes va a ver los brotes malos, amados hermanos. Usted va a ver lo bueno y va a poder diferenciar lo malo. Lo que Dios está haciendo, Él está sacando a la luz. Amén. La iglesia es como un tesoro escondido, mis hermanos. Amén. Que Dios tiene que soplar y destapar esos tesoros escondidos y sacarlos a la luz. El mundo, mi amado hermano, también es algo que está escondido y algo que está oculto y se confunde, hermanos. Pero Dios está soplando fuertemente y eso está siendo destapado, y el Señor va a separar la luz de las tinieblas. El Señor va a separar lo que es de Él de lo que no es de Él. Hay una separación. Dios está descubriendo, mis hermanos, Dios está destapando en este tiempo lo que es lo original y lo que no es lo original. Recuérdese que el plan de Dios no es que lo que es de Él se pierda. En estos procesos de sacudimiento, lo que es de Dios se va a formar. Lo que es de Dios y que está deforme, lo que es de Dios, amado hermano, y que no está firme, se va a afirmar. Estos sacudimientos son sacudimientos que pueden ayudar a la vida de la iglesia, pero también son sacudimientos que, si la gente no dispone a cambiar su corazón, no es algo que va a ayudar, es algo que va a afectar la vida de las personas. El que es trigo pasará por el colador de Dios, pero el que es cizaña se quedará en el lado superior, hermanos. Amén. Entonces, esto es lo que está haciendo estos sacudimientos. En la antigüedad, cuando trillaban el frijol o el trigo, ellos usaban un tipo zaranda. Amén. Y después también usaban un arnero donde aventaban el frijol. El frijol se colaba o el trigo se colaba y la paja quedaba encima. También era una zaranda donde ellos la movían, el trigo iba saliendo para abajo y cayendo en el lugar que ellos lo iban a depositar, y arriba quedaba la paja. Con el zarandeo, yo le dije en el principio, está habiendo una separación, el trigo de la paja. El trigo cae, hermanos, en el recipiente donde Dios lo quiere poner, y la paja va a quedar encima, flotando, mis hermanos. Amén. Tengamos mucho cuidado con esto y pongámosle mucha atención. No lo miremos como algo, póngame atención por favor, no lo miremos como algo, amado hermano, muy lejos de usted. Esto está aquí, esto lo estamos viviendo hoy. La iglesia lo está experimentando, amado hermano. No hay más ciego que el que no quiere mirar. Usted ha visto fuertes sacudimientos en la iglesia. Y usted ha visto dos tipos de movimientos en la iglesia. Amén. Usted ha visto lo que se queda superficial y ha visto el trigo que cae en el lugar que Dios lo quiere depositar. Amén. Usted ha visto la paja volar y usted ha visto el trigo ser depositado. Y también ha visto la recuperación, porque también este sacudimiento es para la recuperación de los hijos de Dios. Usted ha visto la restauración, porque estos sacudimientos también son para una restauración de los hijos de Dios dentro de la iglesia del Señor. Entonces hay propósitos de este zarandeo. Dije, hay propósitos. Hermanos, el labrador no va a zarandear
si no hay un propósito, amén, no se va a desgastar si no tiene un propósito. El propósito de Él es separar el trigo de la paja. Nuestro Dios, como un buen zarandeador, Él está zarandeando no solamente a la iglesia, Él está zarandeando todo el mundo entero, mi amado hermano, y está separando lo bueno de lo malo, lo que es de Él de lo que no es de Él. Tanto dentro y fuera de la iglesia hay un gran sacudimiento en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Así es que, amado hermano, experiméntelo como que lo está viviendo. Y quiero decirle, mi amado hermano, que órele al Señor para que usted sea ese buen fruto, ese fruto que va a ser puesto en el granero del Señor. Dice la expresión haré que la casa de Israel sea sacudida, indica que el zarandeo es un evento que el pueblo de Dios experimentará en el futuro. Bueno, ya lo está experimentando, en sí no es en el futuro, es algo que el pueblo de Dios ya lo está experimentando. Haré que la casa de Dios sea zarandeada. Este es el evento que yo le digo que está sucediendo dentro de la iglesia. Todo el mundo está involucrado, la iglesia también está involucrada. Y recuérdese que, amados hermanos, la iglesia es la primera que va a ser sacudida en el término espiritual, amado hermano, porque cuando estos sacudimientos vienen, Dios quiere tener bien definido cuáles son sus hijos en medio del sacudimiento, porque Dios va a usar, hermanos, dije, Dios va a usar la iglesia en medio de este zarandeo para que nosotros, la iglesia del Señor, seamos esos recipientes que vamos a recibir esa cosecha final que el Señor va a traer en los últimos tiempos. Dije, hay una cosecha que viene en estos últimos tiempos a través del zarandeo. Dios va a encontrar allá afuera que hay muchos que son de Él. Hay trigo que no va a caer en tierra allá, mi amado hermano. Hay grano que no va a caer en tierra allá. Hay grano que va a ser apartado para los graneros del Señor. Allá hay gente que conoce a Dios. Allá hay hijos pródigos. Allá hay ministerios. Allá hay líderes. Allá hay hombres y mujeres que un día se alejaron del Señor, y que Dios, en su grande amor y su misericordia, va a usar este sacudimiento, mi amado hermano, para traerlos, para apartarlos y separarlos de donde se encuentran, y traerlos a su granero, traerlos a su casa, traerlos a la iglesia. Nosotros somos los que vamos a recibir, amados hermanos, esa cosecha que viene en los últimos tiempos. El Señor empieza a trabajar con la iglesia, porque el Señor quiere una iglesia habilitada. Oiga, dije, el Señor quiere una iglesia habilitada para que cuando el trabajo venga, la iglesia pueda obrar con satisfacción y cumplir el propósito de Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo aquí en la tierra, mi amado hermano, para que cuando el Señor venga por su iglesia, esa gran cosecha ya haya sido levantada en su pueblo, hermanos. Dice, el Señor usa su sacerdocio para sacar el pecado del mundo y colocarlo, al pecador del mundo, y colocarlo en su iglesia. Oiga, Dios usa ese zarandeo para sacar al pecador del mundo y colocarlo en su iglesia. Va a haber trabajo, hermanos. Usted va a ver gente llegar. Usted va a empezar, entre más está reciando el sacudimiento, más gente va a ser separada de aquel lugar. Más gente va a ser atraída a la casa de Dios. Óigame, más gente va a ser atraída al monte de Sión, al lugar del Dios vivo. Más gente va a llegar por medio de ese sacudimiento. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que Él mismo ha trazado para los últimos tiempos. Oiga, lo que hizo que la iglesia del Señor Jesucristo se estableciera fuerte, la iglesia apostólica primitiva, fue ese gran sacudimiento de una persecución que recibió. Eso afirmó y fundamentó la vida de la iglesia. Ese sacudimiento hizo que Dios pudiera separar lo que era de Él, amados hermanos, y lo que no era de Él se quedó encima, se quedó flotando, mi amado hermano. Pero todo lo que era de Él salió a la luz, salió a relucir. Es la
iglesia del Señor, amados hermanos, que se fundamentó hace aproximadamente 2000 años. Quiero decirte que en estos tiempos el Señor va a sacar a la iglesia a la luz, y el Señor va a poner esta iglesia, la iglesia en este tiempo, como la sal de la tierra. Dije como la sal de la tierra, como la luz del mundo. Pero el Señor primero la tiene que establecer, hermanos. Primero el Señor tiene que zarandear la iglesia con un buen propósito. Dije zarandear con el buen sentido de la palabra, no con el propósito de destruir la iglesia. Dios no va a destruir su amada. Dios no va a destruir su iglesia, con el propósito de preparar a la iglesia, de afirmar a la iglesia, de fundamentar a la iglesia, para que la iglesia pueda traer fruto abundante, para que la iglesia pueda, aleluya, conservar su salvación. No con el propósito de lanzarla a la tierra, sino con el propósito de que la iglesia se salve. Ese es el buen sentido de la palabra. Cuando le hablo de un zarandeo espiritual, como el zarandeo que Pedro recibió, un zarandeo que le ayudó para bien, un zarandeo que hizo a Pedro, amados hermanos, madurar, crecer, fortalecerse en el Señor. Quiero decirle que de la misma forma el Señor está poniendo a la iglesia ante un zarandeo, ante un sacudimiento, porque Dios está afirmando la iglesia. Dios está destacando los verdaderos adoradores. Dije, Dios está destacando los verdaderos adoradores de los últimos tiempos. Dios busca una iglesia verdadera, hermanos. Dice, estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Así váyase para China, para Roma, para Francia, para Italia, para donde quiera, para el otro lado del mundo, váyase a donde quiera que se vaya. Todo mundo, todas partes está siendo sacudido ahora, hermanos. Antes sucedían cosas y temblaba acá y la gente se iba para el otro lado. Amén. Había un problema acá y la gente se movía para otro lado. Tenía la opción. Pero hoy, a donde usted se mueva, usted va a encontrar el mismo sacudimiento. Hoy, a donde usted se vaya, usted va a enfrentar el mismo sacudimiento. Porque como todas las naciones, así todas las vidas, las personas, toda la humanidad, la naturaleza, todos estamos enfrentando un sacudimiento. Dígale que está a su lado: los sacudimientos son necesarios. Son necesarios, amados hermanos, porque en el sacudimiento Dios saca lo mejor. Dije, de un zarandeo Dios va a sacar lo mejor de lo que no sirve. Dije, Dios va a sacar su pueblo de lo que no sirve, amados hermanos. Dice, el acto de zarandear o sacudir es sacar lo que no sirve para quedarse con lo que es bueno. Ese es el acto de sacudir o de zarandear. Amén. Cuando algo está siendo sacudido o zarandeado, no tema. Si usted cree en Dios y confía en Dios y pone su esperanza en Dios y se agarra de Dios en medio de ese sacudimiento, se afirma en el Señor, no tiene por qué temer. Amén. Si algo se desprende de su vida, es que es algo que no era bueno. Amén. Si Dios algo está quitando de su vida ahora, es algo que no era bueno. Amén. Así es que no importa qué tan acostumbrado usted haya estado a eso. No importa qué tan aferrado usted haya estado a eso. Si Dios está removiendo, y si Dios está quitando, si Dios está sacudiendo y siente que algo se está desprendiendo y usted confía en Dios, dele gracias a Dios, amado hermano, porque Dios está separando lo malo, Dios está quitando lo humano y está separando lo que es bueno. Amén. Acuérdese que el ser iglesia quiere decir separados, apartados, sacados fuera. Eso es lo que quiere decir el término iglesia. Entonces, lo que el Señor hace en estos tiempos, a través de este zarandeo, nos saca, nos aparta, nos separa. Y yo sé que Dios con este zarandeo está separando, hermanos. Amén. Dios a veces trae zarandeos, trae sacudimientos a través de muchas formas, a través de vientos, a través de movimientos naturales, a través de movimientos de gobierno, a través de enfermedades, a través de virus. Trae sacudimientos a través de la palabra. También el Señor trae sacudimientos a la iglesia. Y esto quiere decir que Dios está haciendo algo. Y esto quiere decir que Dios está sacando lo precioso de lo vil.
Dije, esto quiere decir que Dios está separando lo que es precioso de lo vil. Por eso, si algo se le desprende a usted, usted no tema, mi amado hermano. Lo que Dios está haciendo, está sacando lo que es bueno, lo que realmente es útil todavía para su vida, lo que todavía es lograble para su vida, lo que se puede salvar todavía. El Señor lo está separando y el Señor lo está apartando y lo está poniendo en un lugar seguro, mi amado hermano, porque Dios no quiere que eso caiga a tierra. Lo único que cae a tierra es la paja, lo que no sirve, lo que no es apto, amados hermanos, lo que no pasa el proceso, lo que no pasa la prueba. Eso es lo único que va a quedar a tierra. Eso va a ser consumido, va a ser quemado. Pero hay cosas que Dios no quiere que se pierdan de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tu llamado. Hay cosas que Dios no quiere que se pierdan, amén. Hay cosas que Dios no quiere que se desprendan, pero hay cosas que Dios sí tiene que desprender de nuestras vidas, y para eso Dios manda los sacudimientos. Si tu casa, tu hogar, tu familia, tu ministerio está siendo sacudido, amado hermano, confía en Dios. Confía en Dios, porque Dios lo está haciendo por el buen sentido de la palabra. Dios tiene buenas intenciones, Dios tiene buen propósito, mi amado hermano. Dios está obrando, aunque duela el sacudimiento, al que en zarandeo sea fuerte, no importa. Si tú estás en el propósito de Dios, Dios tiene buenos pensamientos. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, amado hermano. Dios está obrando para bien, porque hay algo ahí que Dios a fuerzas tiene que desprender de ti. Hay algo que Dios tiene que quitar de ahí, pero también hay algo que Dios te quiere conservar. Hay algo que Dios quiere guardar. Hay algo que Dios quiere que permanezca, y para eso Dios lo tiene que separar. Hay cosas que se contaminan, hermanos, amén. Hay áreas de nuestra vida que se contaminan. Hay naciones que se contaminan. Hay iglesias que se contaminan, y para eso Dios tiene que sacudir. Acuérdese que cuando dice que el dueño del campo se fue a dormir, vino el malo por la noche y sembró la mala semilla en los campos, amén, y contaminó los campos del Señor. Entonces, para eso Dios tiene que pasar por el sacudimiento, el trigo y la cizaña, para separar la cizaña del trigo. Y quiero decirle que en estos tiempos estamos viviendo exactamente ese evento donde Dios está sacudiendo, donde hay zarandeo, porque, mi amado hermano, el enemigo sembró cizaña en el corazón, en la vida de la iglesia, de algunos de nosotros. El enemigo contaminó la vida de algunos de nosotros, y hay áreas de nuestra vida que se han echado a perder. Hay parte de la cosecha que se ha echado a perder. En el campo no todo es para cosecharse. En el campo no todo es trigo. Hay cizaña, hay mal, hay cosas malas, las cuales el campo representa a la iglesia del Señor. Nosotros representamos el trigo, y entre el trigo se sembró también cizaña, y Dios tiene que sacudir para separar el trigo, la cizaña y la paja del trigo, y asegurarse que su trigo no se pierda, que es la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos, la que el Señor no quiere que se pierda, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigan al arrepentimiento. Amados hermanos, Dios está enviando sacudimientos para salvarte a ti. Dice, todo sacudimiento está relacionado a tres cosas que nosotros debemos de saber. No hay algo, miren, no, perdón, Dios no va a enviar un sacudimiento si no tiene algún propósito detrás de ese sacudimiento, amén. Y este sacudimiento que Dios está permitiendo, hay un propósito para la vida personal de nosotros. Así es que todo sacudimiento está relacionado a tres cosas. Uno, juicio de Dios, amén. En estos sacudimientos usted va a ver juicios de Dios en las naciones, amén, en las familias, en las ciudades. Va a haber juicios de Dios manifestándose sobre la tierra.
Amén. Va a haber juicios de Dios aún dentro de la iglesia. Va a haber juicios de Dios. Amén. Va a haber llamadas de atención de parte del Señor. Esta es una de las cosas que está manifestando estos sacudimientos, juicios de Dios. Otra de las cosas que se manifiesta son señales de los tiempos. Amén. Cuando usted ve estos sacudimientos, pues esto alude a las señales que Jesús habló en el capítulo 24 de San Mateo. Amén. Cada evento, cada situación que viene y sacude la tierra son señales, hermanos, para nosotros, la iglesia del Señor. Amén. Y para todos aquellos que crean su palabra. Otras de las tres cosas importantes que trae estos sacudimientos son la gloria de Dios de los últimos y la gloria de Dios en los últimos tiempos. Amados hermanos, Dios ha prometido derramar de su espíritu sobre toda carne. Estos sacudimientos van a traer una manifestación de la gloria de Dios. Por eso dice el verso 9 de Ageo 2, dice: la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Amén. Esto es después de un sacudimiento. Y quiero decirle que estamos en medio de los sacudimientos. Dios no va a enviar su gloria a un lugar que está contaminado. Amén. Dije, Dios no va a depositar su gloria en un lugar donde no se le está sirviendo a Él. Dios no va a enviar su gloria, amados hermanos, a un pueblo que no cree y no confía con Él. Acuérdese que el pueblo de Israel iba caminando y la gloria de Dios se manifestaba delante del pueblo de Israel. En el día por a través de una lumbrera y en la noche en una columna de fuego. Y eso era señal que la gloria de Dios iba sobre el pueblo de Israel. Esto fue después que el pueblo de Israel salió de Egipto. Egipto significa el lugar de pecado. Amén. Significa el mundo. Dios no trajo su gloria cuando Egipto estaba esclavo. Dios sacó a Egipto de la esclavitud para guiarlo con su presencia y guiarlo con su gloria. Dios está sacando a esta iglesia, amado hermano, de Egipto, de esclavitud, de cosas que pueden haber en nuestra vida. Está limpiando la iglesia, porque escúcheme, porque viene el tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar en la vida de la iglesia. Pero antes Dios tiene que apartar la iglesia. Dije, antes Dios tiene que sacar a la iglesia. Dios sacó a Israel para manifestarle su gloria en el desierto. Dios está sacando la iglesia para manifestar su gloria y para que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Nosotros tenemos que aprovechar estos sacudimientos, amados hermanos, y prestarnos bajo la voluntad de Dios para que Dios haga ese mover glorioso, no solo a nivel iglesia, sino en la vida personal de cada uno de nosotros, y poder celebrar esa victoria. Cuando está siendo sacudido, se establecen tres cosas en tu vida. Amén. Ya hablé una parte. Todo sacudimiento está relacionado a tres cosas: juicio, señales de tiempo y la gloria de Dios de los últimos tiempos. Ahora, cuando está siendo sacudido, se establecen tres cosas en la vida personal de cada uno de nosotros en la iglesia. Una, primeramente, ¿quién es usted o quién eres tú? Amén. Esa es una de las cosas que se manifiesta en sí, amado hermano. Amén. Se descubre mi yo. Se descubre en medio de los sacudimientos. Se descubre quién soy yo en realidad. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros en realidad? En medio de los sacudimientos, Dios saca la falsa identidad. En medio de los sacudimientos, Dios sopla, amado hermano, la vida de la persona y el Señor exhibe su propia identidad. Los sacudimientos exhiben quién eres tú en realidad, amados hermanos. Porque hay verdaderos, escúcheme, hay verdaderos cristianos, pero también hay falsos cristianos. Hay verdaderos líderes, pero también hay falsos líderes. Y los sacudimientos son para descubrir quién es cada quien. Amén. En medio de estos procesos se descubre quién soy yo. En medio de estos procesos se descubre quién es cada uno de nosotros. Ahí se descubre cuál es tu fidelidad. Ahí se descubre cuál es tu integridad. Ahí se descubre en qué está fundamentada tu fe. Ahí se descubre cuál es tu obediencia. En los sacudimientos, amados hermanos, hay una manifestación de quién eres o quién somos en realidad. Sí, es ahí, en esos sacudimientos. Dios está sacando la doble identidad.
Dios está sacando, amados hermanos, al hombre, a la mujer de él, verdaderos, verdaderos. Está sacando los que son sinceros. También está sacando los que no son sinceros. Está sacando los que son fieles. Y también Dios está sacando a la luz a los que no son fieles. Este es el tiempo de la manifestación, para que cada hombre manifieste, quién es Él. Tanto a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel estado, también a nivel iglesia. Dios está sacando quién es cada quien a través de estos sacudimientos. Cuando está siendo sacudido, se establecen tres cosas: quién es usted, la otra, lo que usted sabe. Amén. Lo que usted sabe. Allí se destacan sus conocimientos, su madurez, su firmeza. Amén. Su solidez espiritual. ¿Qué conocimiento usted tiene de las cosas de Dios? Amén. Escúcheme, la forma de guiarnos es el conocimiento que cada uno de nosotros poseemos. Amén. El conocimiento de la palabra de Dios que cada uno poseemos. La forma de dirigirnos, la forma de conducirnos en estos tiempos que estamos viviendo, manifiesta cuál es el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Lo que hacía que los primeros cristianos no se desviaran del evangelio es porque los discípulos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no se desviaban de la palabra de Dios. Ellos no se desviaban del verdadero cristianismo. Ellos no se desviaban de ser verdaderos creyentes. Al contrario, ellos se afirmaban cada día más, se afirmaban, y llegaban más y se afirmaban y más y se afirmaban, porque ellos estaban continuamente en la lectura de la palabra, en el conocimiento de la palabra, en la práctica de la palabra de Dios, en la práctica de la doctrina, mi amado hermano. Y esto hacía que esa iglesia fuera una iglesia con conocimiento, con entendimiento, y sabía conducirse y sabía dirigirse en medio de los sacudimientos, en medio de las amenazas, en medio, amado hermano, de la persecución. Ellos sabían conducirse en medio de eso y guardarse y preservarse en el camino del Señor. Nosotros, la iglesia, hoy en la actualidad, la iglesia se va por cualquier cosa. La iglesia se desvía por cualquier cosa. Los hermanitos se desconvierten por cualquier cosa, amado hermano. Amén. Salen de la iglesia por cualquier cosa. Ni siquiera son cosas justificables. A ellos los amenazaban a muerte. A ellos los amenazaban con que encarcelarlos, hermanos. Y sabe, ellos no cesaban. Ellos no paraban. Ellos seguían adelante. Ellos se mantenían firmes, hermanos. Amén. Compartiendo la palabra unos con otros, compartiendo el mensaje, las enseñanzas, creciendo, amados hermanos, madurando, fortaleciéndose. Estaban firmes. Hoy en la actualidad hay una gran debilidad dentro de la iglesia. Por cualquier cosa la gente se va de la iglesia. Líderes se van de la iglesia. Hombres de Dios, hombres con ministerio, se van de la iglesia por cualquier cosa. Mi amado hermano, sabe, hasta los sacudimientos sacan nuestras debilidades. Los sacudimientos sacan nuestra ignorancia, mis hermanos. Pero sin embargo, el hombre, la mujer de Dios que está bien firme en la palabra y tiene el conocimiento de la palabra, tiene la sabiduría, cuando estos sacudimientos vienen, con entendimiento sabe cómo conducirse. Con entendimiento sabe cómo caminar en las cosas espirituales. Está firme, mi amado hermano. Cumple fielmente en su llamamiento. Cuando está siendo sacudido, se establecen tres cosas. Ya miramos dos: quién es usted, se establece lo que usted sabe, y otro, el tercero, en lo que usted se convierte. Eso es lo que se establece. Amén. Se manifiesta en quién usted se convirtió. Usted se puede convertir en un verdadero hijo de Dios. Usted se puede convertir en un verdadero siervo o sierva de Dios, o simplemente, amado hermano, se puede convertir en todo lo contrario. Nosotros debemos aprovechar estos sacudimientos para una convicción.
para convertirnos a Dios, para afirmarnos en Dios, usar estos sacudimientos para mostrarle al enemigo que no nos va a sacar de nuestro lugar, no nos va a sacar de nuestra firmeza, no nos va a mover de nuestro ministerio. Debemos aferrarnos a través de estos sacudimientos para mostrarle al enemigo todo lo contrario, mi amado hermano, que el zarandeo nos fortalece, el zarandeo nos identifica, el sacudimiento dice quién somos nosotros, y el sacudimiento revela el conocimiento que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Otro punto es, en un sacudimiento usted encontrará la autenticidad de usted mismo. En un sacudimiento usted va a sacar su autenticidad. Se va a descubrir si verdaderamente usted es un verdadero, auténtico hijo de Dios, o si no es un verdadero o auténtico hijo de Dios. En el sacudimiento se va a identificar, amados hermanos. A veces nos damos sorpresas y pensamos que la persona está firme, y pensamos que es una persona que está sólida en las cosas de Dios. Pero cuando viene el sacudimiento, la autenticidad sale. Lo que realmente es, sale a la luz, hermanos. Se manifiesta lo que realmente la persona es, en lo que está fundamentado. Así es que los sacudimientos son importantes. En un sacudimiento usted encontrará la prueba de su fe. Su fe será probada. Y cuando el sacudimiento venga y usted esté firme ahí todavía, usted va a probar, va a enseñar que usted ha pasado la prueba de la fe. En el sacudimiento seremos preservados. Hay una promesa de Dios. Yo le dije al principio, estos sacudimientos no son para destrucción de la iglesia. El Señor no viene por una iglesia destruida, derrotada, en bancarrota. El Señor viene por una iglesia que está en victoria. Y la única forma de demostrar que la iglesia está en victoria es el avivamiento, hermanos. Es el avivamiento. Así es que el Señor viene por una iglesia que esté en avivamiento. Sí. No una iglesia que se esté secando, no una iglesia que se esté muriendo, no una iglesia que no sepa para dónde va, una iglesia que esté en el avivamiento. Así es que no tema estos sacudimientos. Estos sacudimientos son para mejorar. Son para mejorar. Yo he visto mejorías en algunos sacudimientos. Miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Oiga la promesa, que no son para destrucción, amados hermanos, son para bendición. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hemos guardado la palabra y hemos permanecido pacientemente fieles en la palabra, firmes y sólidos. Por cuanto lo has hecho, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermanos. Dios nos va a guardar de la prueba que viene, el sacudimiento que viene sobre el mundo. Dije, Dios te va a guardar del sacudimiento, de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces viene un sacudimiento, un tiempo de prueba para probar a todos los que están sobre la tierra. La diferencia de los que estamos en la tierra y todos nosotros es que nosotros estamos bajo una promesa de bendición, que aunque ese sacudimiento también es para probar la iglesia, pero no es para destrucción, no es para juicio, es para bendición. Es para que la iglesia se fortalezca en medio de la prueba que ha de venir sobre este mundo, mi amado hermano. Y no estoy hablando de la gran tribulación. No estamos todavía en la gran tribulación. Pero aún ya estamos en un periodo donde la iglesia está siendo probada. Cada vez más miramos, hermanos, acaban de sacar la Biblia de las librerías de Texas. Acaban de sacar la Biblia que ellos comentaron que no era un libro útil, que debería de estar de ahí. Lo empezaron ya a sacar de las librerías. Ya esté una buena librería pública en Texas, usted no va a encontrar una Biblia, nada de información de la Biblia. No va a encontrar, ya la sacaron, hermanos. Entonces ya vienen las persecuciones, ya vienen esos procesos. La iglesia va a estar en un corto periodo de persecución. La iglesia va a ver persecución cerca, va a vivir algo de persecución.
Y ya lo estamos experimentando en muchos países, en muchos lugares. Pero mi amado hermano, no temas, dice que Dios nos guardará de esa hora. Dios, en lugar de que nosotros nos frustremos, nos angustiemos por eso, Dios nos va a fortalecer. Dije, Dios nos va a fortalecer y nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más valientes. Dios nos va a guardar y nos va a proteger, amados hermanos, porque Dios viene por una iglesia en victoria. Así es que alégrese, hermano. Esto no es para derrota, esto es para victoria. Dice, será preservado y será la luz que Dios te ha llamado. Serás preservado y serás la luz que Dios te ha llamado a hacer en los tiempos oscuros que estamos viviendo hoy. Vas a ser, dile que está todo, vas a ser preservado. Vas a ser preservado. Sí, aquí damos gracias a Dios porque ya vamos para 2 años de pandemia y nadie murió de pandemia, hermanos. Dios está preservando la iglesia en medio de este sacudimiento de pandemia. Amén. Y Dios sigue guardando la iglesia. Y como le dije al principio, este año no le voy a decir si más gente va a morir, porque no sé. Amén. Pero los 2 años anteriores el Señor afirmó que no iba a haber bajas en la iglesia. Pero este año el Señor no dijo nada. Amén. Pero si se va en victoria, hermanos. Amén. Así es que no se preocupe. Si algo sucede en los sacudimientos, usted de ninguna forma va a perder. Ya sea que se quede aquí a esperar que el Señor venga, o ya sea que usted se adelante, no hay pérdida ninguna. Usted siempre estará en victoria. La iglesia tiene que estar celebrando victoria mire mi amado hermano, que esté la fiesta ahí, usted no celebre la fiesta. Oiga, que esté la victoria enfrente de nosotros y nosotros no celebremos esa victoria. El pueblo de Israel, en cuanto cruzó el Mar Rojo, de aquel lado María empezó a danzar con su pandero, y todas las mujeres del pueblo de Israel empezaron a danzar con ella, y Moisés cantó un cántico a Dios. Amén. Hay cánticos de Moisés porque Moisés cantó, celebró la victoria de que fueron sacados de la esclavitud, amados hermanos, y que cruzaron el Mar Rojo en seco. Nosotros, la iglesia, a través de oír este mensaje, nosotros debemos ya de estar celebrando nuestra victoria, cantando, sonando los panderos, porque Dios ha prometido que Él nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lucas 22, 30, 32 dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Entonces, lo que el Señor le está diciendo aquí a Pablo, a Simón, que es Pablo, le está diciendo que Satanás está pidiendo para zarandearlo y va a ser entregado, hermano. Pero el Señor dice: yo me voy a encargar que tu fe no falte. Y luego, mire, pero el Señor le da una seguridad. Entonces Pedro tenía que ir confiado con esta última palabra que el Señor le dice, cuando le dice: tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Esto quiere decir que Pedro tenía la seguridad y la garantía del Señor que iba a volver otra vez a tomar su lugar. Amén. Aunque Pedro iba a ser zarandeado, se iba a desanimar, se iba a querer ir, a volver a ir otra vez a pescar, Pedro tenía un final asegurado, que Pedro iba a regresar a pesar del zarandeo. Pedro iba a salir, aleluya, a pesar del zarandeo. Él iba a salir victorioso. Él iba a volver a confirmarle a sus hermanos que estaba en victoria, que la zarandeada no era para destruirlo. El zarandeo había sido para reubicarlo en su lugar y ponerlo en el lugar que a él le correspondía, pero ahora de una forma mejor, amados hermanos. Amén. Más firme, más fuerte, más maduro. Pues quiero decirle que este zarandeo, el Señor dice: al final tú le vas a confirmar a tus hermanos. Esto quiere decir que Dios nos está garantizando y nos está asegurando, mi amado hermano, que vamos a conservar nuestros puestos, nuestros lugares, nuestros ministerios, a pesar de este sacudimiento, porque Dios está orando que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falle. Y cuando Dios intercede, mi amado hermano, es petición contestada, con petición asegurada. Se va a contestar de una forma segura. Si Dios mismo pide, oiga, si Dios mismo pide, ¿usted cree que va a fallar esa petición? No.
no va a fallar. Amén. Jesús no falló. Vemos a Pedro que vuelve, como lo dice al final, una vez más confirmas a tu pero dice, bueno, voy a leerlo otra vez. Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, oiga, le aseguró volver, le aseguró que iba a tomar su lugar. Tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Amén. Él iba a testificarle a sus hermanos lo que había pasado. Él iba a confirmar a sus hermanos que ese zarandeo no iba a causarle un daño, puesto que el Señor estaba orando para que su fe no faltara. Quiero decirle que el Señor está intercediendo para que tu fe no falte, hermano, para que tú sigas firme en tu lugar. Satanás te ha pedido para sacudir tu vida, para moverte violentamente a un lugar, a otro, pero Jesús le dijo: no temas, porque yo he orado por ti para que tu fe no falte. De la misma forma, Satanás está tratando de sacudir tu vida, pero el Señor dice: no temas, no temas, porque yo he orado para que tu fe. No dice voy a orar, dice el Señor: ya oré, ya te aseguré, ya te garanticé que esto no es para fracaso, esto es para victoria. Amén. Dije, esto es para una victoria. Dice: en el sacudimiento seremos inconmovibles. Hebreos 12, 26, 28 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. En otras palabras, va a aumentar la conmoción. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, oiga la promesa, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradando con temor y reverencia. Aunque todo se esté moviendo, aunque todo se esté sacudiendo, aunque nosotros estemos entre las cosas inconmovibles, Dios ha puesto en nosotros algo inconmovible, amado hermano. Su salvación ha puesto en nosotros. Así es que el Señor ha puesto en nosotros, y nosotros tenemos que estarle agradando a Dios y dándole gracias, porque aunque todo se mueva, esto no se va a mover nunca. Dije, aunque todo se mueva, su alma no se va a mover nunca de la presencia de Dios. Aunque todo se mueva, su alma no va a ser movida ni va a ser removida del lugar. Su alma está para salvación, amados hermanos. Esa es la garantía y la seguridad que tenemos de parte del Señor. En ese mismo contexto dice la palabra que en aquel entonces la tierra fue sacudida, pero en el futuro no solo la tierra será sacudida, sino también el cielo. Es decir, habrá un sacudimiento general, mis amados hermanos, en la cual Dios ha prometido liberarnos a cada uno de nosotros. Sí, pónganse de pie. Conmoción viene de la palabra sello, del original griego, que significa mover. Todo va a ser movido, mis hermanos. Todo lo que es movible denota hacerlo violentamente, sacudimiento de un lado a otro, y se traduce al castellano como la palabra sismo. Amén. Sismo, un sismo espiritual que se está viviendo. Dice, denota, la palabra de Dios quiere decir que vendrá un sacudimiento en sentido universal. ¿Qué es lo que estamos empezando a experimentar, hermanos? Ya estamos en los estragos de ese sacudimiento. Estamos ahí. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Esto significa que no seremos removidos, sino que vamos a permanecer inconmovibles. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo, amado hermano? Si dice que el Señor levantará bandera, esto quiere decir que, amado hermano, nosotros no seremos removidos. Quedaremos en el lugar donde Dios nos ha plantado, a menos que usted quiera lo contrario, a menos que usted decida lo contrario. Pero si usted se afirma, amado hermano, Dios va a respaldar su firmeza. Amén.
Si usted se entrega, el Señor va a respaldar su entrega. El Señor va a pelear a su favor. Aunque el diablo sople en su contra, el diablo no va a moverle a usted de su lugar, porque, mi amado hermano, usted está firme. Todo lo que Dios quiere saber es que usted lo quiera para dárselo todo. Todo lo que Dios quiere es que usted tenga el deseo para entregarle todo lo que es suyo, hermano. Sí, es todo lo que Dios quiere. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Esto significa que no seremos removidos. Si tú y yo estamos sobre la roca que es inconmovible, puedes permanecer firme, venga lo que venga, mi amado hermano. Si estás firme, esa es la única condición, estar firme sobre la roca. Eso te hace inconmovible. Mire lo que dice el Salmo 26:6-7, Nueva Tradición Viviente. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Los vientos van a mover, venir, van a mover, se va a zarandear por todas partes. Vas a ver la tierra moverse a tu alrededor, vas a ver cosas caer a tu alrededor, mas a ti no llegará, porque tú estás bajo una promesa de bendición. Oiga lo que dice, lo que está diciendo el salmista: solo Él es mi roca y mi salvación. Para eso, mi amado hermano, tiene que haber autenticidad. Solo Dios, que solo Dios, no dioses, solo Dios, que solo Él sea tu roca y solo Él sea tu salvación. Esto, y que Él dice que Él sea tu refugio, nunca seré. Cuando tú tienes estas cosas, oiga, tu roca, tu salvación, cuando Él es tu roca, tu salvación y tu refugio, nunca serás sacudido. Cuando Dios es eso en ti, tu roca, tu salvación y tu refugio, dice: nunca seré sacudido. Pero cuando Dios no es tu roca, cuando Dios no es tu firmeza, cuando Dios no es tu salvación, no lo ves como tu salvador personal, cuando Dios no es tu refugio en medio de las pruebas, entonces serás sacudido. Pero si Dios es todo eso en ti, con garantía tú puedes decir: nunca seré sacudido. Aunque tiemble todo, aunque todo sea zarandeado, usted nunca será sacudido. Yo estoy evaluando la vida de la iglesia en estos 2 años y he visto que la iglesia no ha sido sacudida. Hablando, hermanos, lo que esto ha venido a afectar a mucha gente. Yo escuchaba gente de California que hoy les están cobrando una deuda de una renta que no pagaron por años, por 1 año, el año pasado. Hoy los están sacando de los lugares donde estaban rentando, porque ya se venció esa ley que ningún arrendador podía sacar a la gente si no le pagaba. Y muchos quizás no pudieron pagar, y muchos se aprovecharon de eso y no pagaron, de los que no les gusta pagar. Ahora están sacando los hermanos, amén. Ahora ellos están siendo removidos de sus lugares. Ellos están siendo sacados de esos lugares. Y yo comparaba la vida de estas personas y la vida de mucha gente que está batallando. Quizás su vecino, el que está al otro, está batallando. Y usted, amado hermano, ha recibido la bendición de Dios de que usted no ha sido sacudido, hermano. Yo no he oído que aquí algunos de ustedes perdió. ¿Cuántos han perdido su casa? ¿Cuántos perdieron su casa en esta pandemia? Al contrario, hermanos, muchos compraron casa en esta pandemia. Nosotros compramos la iglesia en esta pandemia. Hace 2 años compramos la iglesia. Amén. Hoy, en esta crisis que está viniendo y con esa alto precio de tasas de intereses que se está levantado arriba de 7%, a nosotros nos financiaron a lo mismo, al 5%. Amén. Y muchos de ustedes compraron casa, otros pagaron sus casas en este tiempo. Y esto a mí me enseña que nosotros podemos decir como salmista: nunca seré sacudido. Pero hay algo que hay que sostener nosotros en nuestra vida: pararnos firmes en la roca, servir al Dios de nuestra salvación y creer que Él es nuestro refugio y que Él es el único, hermanos, que nos ha guardado.
de todos esos movimientos que han venido. Mucha gente fue afectada. Iglesias perdieron la localidad, la iglesia, el lugar, hermanos. Pastores tuvieron que cerrar, miles de iglesias tuvieron que cerrar en este país porque no tuvieron para pagar el mortgage o para pagar la renta. Miles, pastores, hermanos, dejaron el pastorado en el tiempo de la pandemia porque la iglesia no volvió, la iglesia ya no apoyó, se quedaron solos, hermanos. Sin embargo, esta iglesia no ha visto estos sacudimientos. Esto quiere decir que Dios nos está guardando en medio del sacudimiento, y nosotros podemos decir: nunca seremos sacudidos. Dice: en Dios descansa mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Lo vuelve a afirmar lo mismo, hermanos. El salmista tiene la clave: Dios tu roca, tu salvación y tu refugio, y está listo. ¿Para qué te vas a preocupar? Amén. Al contrario, Dios abrió puertas en medio de esta pandemia. Muchos de ustedes mejoraron sus trabajos, recibieron mejores trabajos, mejores salarios. Ayer que me testificaba y decía: yo recibí aumento. Acabo de recibir aumento, 2 aumentos. Esta iglesia está siendo guardada en roca firme, mi hermano. Esta iglesia está siendo guardada. Dice: la obediencia y la comunión con Él es la clave para que la iglesia se persevere en medio de la crisis. Esa es la clave, hermanos. En lugar de alejarnos, nos vamos a acercar más a Dios. Vamos a buscar más a Dios con todo nuestro corazón. Dice: en el tiempo final Dios va a sacudir todo, porque cuando la gente está en crisis y se va sin salida, se ve sin salida, van a correr a buscar a Dios. Mire, Dios sabe tocar la vida del hombre y le llega en los momentos más vulnerables. Dios viene y toca en los momentos más vulnerables. ¿Sabe por qué Dios tocó, hermanos, la vida de Jacob y lo descoyunturó? Y a partir de ahí dice que, a Jacob, sí, y a partir de ahí dice que Jacob caminó con un bastón. Y dice que Jacob murió apoyado en su bastón. Siempre usó bastón. ¿Por qué? Porque el Señor le quitó su habilidad para darle sus habilidades de Él. El Señor quiere rendirnos, hermanos. El Señor quiere entregarnos algo. El Señor quiere quebrar algunas de nuestras habilidades y que confiemos en Él en medio de este tiempo que estamos viviendo. Ahí Dios introduce el avivamiento, oiga, en los momentos de crisis, vulnerables, en los momentos de más aflicción, de más problemas. Dios va a introducir su palabra. Dios algo va a hacer, que la gente va a llegar aquí por situaciones. Dije, la gente va a llegar por necesidades. A Jesús se le amontonaban gente que tenía necesidad: ciegos, cojos, leprosos. Tenían necesidad, se amotinaba la gente. Había dioses, Jesús ocupaba horas haciendo señales, prodigios, milagros en las vidas de ellos. Gente vulnerable venía al Señor y le seguía. Pero ahí se fueron la mayoría. Pero los que hoy Dios va a llamar, ellos vienen para quedarse, hermanos. Ellos van a ver, ellos van a saber que si regresan allá ya no va a ser la misma. Ellos van a saber que si vuelven allá es volver otra vez al mismo problema, a la misma depresión, a la misma situación. Pero sin embargo, si ellos vienen aquí, ellos van a ir allá con un Dios en el cual ellos confían. Dice, ahí Dios introduce oiga, cuando viene todo este tipo de gente, de este movimiento, dice allí Dios introduce el avivamiento, y después de esto vamos a ver las cosechas de almas más grandes que ha habido hasta la fecha o hasta el día de hoy. ¿Lo cree, hermano? Oiga, Dios prometió una cosecha final, y créala que no la pone en dependencia de usted o de mí. De verdad, no va a ser tanto por lo que evangelicemos, si lo hemos probado una vez y otra vez. En estas salidas que hicimos, estoy seguro que se repartieron más de 500 folletos, casi los 1000. Por ahí, ¿verdad, hermano Osvaldo? Ninguno marcó el teléfono
Ninguno vino aquí de ellos. ¿O hay alguna persona que haya venido que usted le dio un folleto y que vino por ese folleto que le dio? Y esto nos enseña que esta temporada que viene de crecimiento de la iglesia no depende de lo que nosotros evangelicemos, depende de lo que Dios va a sacudir allá. Depende del juicio que se va a estar enfrentando y viviendo allá, la calamidad, la crisis que se va a estar viviendo allá, los sacudimientos que van a tener allá. La gente va a volver en sí como el hijo pródigo y van a venir a la casa de Dios, van a buscar a Dios de verdad. Sí, es ahí lo que Dios va a usar eso para provocar el avivamiento dentro de la iglesia. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice: en los próximos meses veremos ese. ¿Cuántos creen esto, hermano? Vamos a declararlo, hermanos. Diga: en los próximos meses veremos el avivamiento. ¿Se la cree usted, hermano? Véase su actitud y se la cree usted, hermano. Diga: por fe. Sí, pero hay algo que da tristeza. No toda la iglesia será avivada, no por Dios, sino porque ellos mismos no quisieron el avivamiento. Pero de que habrá avivamiento, hermano. Para los que lo quieren va a haber un avivamiento. Sí, la fe es el arma que Dios le ha dado para fortalecerse y creer en medio de estos sacudimientos. Así es que aférrese a la fe que usted tiene. Yo los invito, hermanos, si ustedes quieren venir, vamos a alabar a Dios con unas alabanzas. Si usted quiere venir, estar aquí un rato, hable con el Señor, dígale: Señor, ayúdame a ser fuerte. Amén. Si tu vida está siendo sacudida el día de ahora, dígale: Señor, ayúdame solo a soportar. Dígale: Señor, yo reconozco que este sacudimiento no es para mal.